invito, por favor, a que todos vayamos a la Biblia, a la primera carta de Pedro, la primera carta escrita por Pedro. Ya hoy día vamos a estudiar desde los versos 13 hasta el 17. A pesar de que son pocos versos, hay bastante cosas que Dios quiere que nosotros podamos tomar en cuenta en estos pocos versos que están en esta porción de la Biblia. Así que voy a leerlo. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a dirigirnos una vez más a Dios con unas palabras de oración para que el Señor nos dé el entendimiento y nos ayude a entender en completo toda esta hermosa y preciosa palabra. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están, Señor, reunidos ahora en sus casas, o quizás, Señor, camino al trabajo, no lo sé, pero te agradezco, Señor, por la predisposición de escuchar tu palabra. Estamos en tiempos en los que tu palabra, Señor, sigue corriendo, en los que tu iglesia todavía sigue en la tierra. Ayúdanos, Señor, a aprovechar ese tiempo y ayúdanos a poner en práctica todas las cosas que nos enseñas en tu palabra. Gracias por este precioso tiempo. Ilumínanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y gracias te damos, Señor, por todo, en los méritos de Cristo Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias te damos. En el nombre suyo oramos. Amén. Bueno, hermanos, este es un pasaje muy, muy precioso de la palabra del Señor que nosotros debemos siempre tomar en cuenta. Como ustedes saben, la Biblia no solamente es un conjunto de mandamientos o de instrucciones dadas por Dios para que nosotros la podamos obedecer, sino sobre todo que esos mandatos tienen que ser puestos en práctica en nuestra vida diaria. Tal es así que lo que vemos aquí, si ustedes se dan cuenta, inicia el verso, dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana. Una de las cosas que vemos en esta porción es que Dios habla acerca del sometimiento que el cristiano debe tener, y eso es una marca característica de todo cristiano. Dice: por causa del Señor, es decir, nosotros estamos dispuestos a someternos por causa del Señor, porque el Señor, al comprar nuestras vidas con su sangre, nosotros estamos sometidos a obedecerle totalmente a Dios. Ahora, el contexto en el que Pedro está diciendo esto, si recuerdan, solamente para entenderlo mejor, voy a leerlo desde el verso 11, dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahora, ¿qué es lo que ya anteriormente los hermanos y el pastor han estado hablando? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el contexto en el que se escribió esta carta? Esta carta se escribió en medio de la persecución que se estaba realizando hacia los cristianos. En esta época estaba gobernando Nerón, un gobernador del Imperio Romano, un gobernador despiadado. Este tipo de gobierno era un gobierno autócrata, autoritario, en el que ellos imponían las leyes, guste o no los guste. Muy diferente a los tipos de gobierno que hoy en la actualidad estamos acostumbrados. Como nosotros sabemos, vivimos en muchos países donde los gobiernos son democráticos. Ahora, este era un gobierno autocrático muy diferente. Sin embargo, Pedro está enfatizando el sometimiento. Esto lo que nos hace ver en este capítulo es que enseña a todo cristiano a someternos después de Dios, claro, en un sentido práctico a todas las instituciones humanas, tal y como dice ahí en la palabra de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Como sabemos, nosotros los cristianos tenemos deberes en las diferentes esferas de la vida, en las diferentes instituciones. Si nosotros, por ejemplo, yo trabajo en un hospital, yo debo respetar y debo obedecer a mis superiores, es decir, a mi jefatura, de ahí a la dirección general de un hospital. Igualito sucede a aquellos que trabajan tal vez para una institución privada. A su jefe le debe respeto y obediencia, ¿verdad? Ahora, lo que aquí está Pedro hablando es que está diciendo que todo cristiano, por causa del Señor, por causa de ser ahora un seguidor de Cristo, debe estar sometido a toda institución humana, ya sea al rey, en ese caso como era el que regía en esa época del Imperio Romano, o el emperador, o como hoy día, por decirlo así, al presidente de la República, ¿verdad? O como cualquier autoridad gubernamental o no gubernamental, ya sea de determinadas instituciones privadas o públicas. Ahora, hoy en estos tiempos, estas aseveraciones dadas por Dios a través de los escritos de Pedro muchas veces son cuestionadas u objetadas hasta por muchos cristianos, razón por la cual tenemos que escudriñar muy bien las escrituras y ponerlas en práctica en nuestro diario vivir, más aún en condiciones de extrema persecución por la causa de Cristo, como vivieron nuestros hermanos en esta época en la que escribió Pedro esta carta. Ahora, en este tiempo, la persecución era cruda contra los cristianos, contra los seguidores de Cristo. Sin embargo, hay una diferencia. No es una obediencia ciega, y eso es lo que Pedro está tratando de explicar en esta porción. Lo que Pedro está diciendo es que debemos obedecer a toda institución porque es puesta por Dios, y si usted quiere puede ir a Romanos capítulo 13. Esto nos da también esa claridad. Como les digo, así como los libros o las cartas de Pablo tienen una parte doctrinal, también tienen una parte de la enseñanza práctica. Y el capítulo 13 de Romanos, ahí empieza toda la parte práctica que un cristiano debe hacer, debe realizar dentro del contexto en el que se encuentra. Ahora, Romanos capítulo 13 dice:
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, esto es muy importante. Este pasaje te ayuda a entender mucho de lo que Pedro está hablando aquí a los cristianos expatriados, como dice el libro de Pedro, y estos hermanos que estaban dispersos, ¿verdad? En el Ponto, Galacia, Capadocia. Entonces, aquí está hablando a este grupo de cristianos en los cuales sabían la realidad en la que se encontraban. Era un gobierno autocrático, un gobierno muchas veces tirano. Sin embargo, lo que estaba aquí diciéndoles Pedro es que tenían que someterse. De la misma manera que lo hizo el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando Él estuvo aquí en la tierra en los últimos años, ya en el ministerio que Él desarrolló, ya a punto de ir a la crucifixión? Él en algún momento objetó las leyes dadas, impuestas en esa época, porque ya el Imperio Romano estaba gobernando. Él podía haberse rebelado contra las autoridades porque actuaron injustamente, sí. Sin embargo, él se sometió. Y eso es la marca característica que tiene cada cristiano, el deber de cumplirlo. Ahora, ¿es una obediencia ciega? No. Si está en juego tu obediencia a Cristo, no, porque mismo Pedro decía que es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres, ¿verdad? Y entonces ahí está un equilibrio. El equilibrio de la obediencia es que si está en juego los principios bíblicos, entonces tú no tienes por qué obedecer a las leyes impuestas por las autoridades. Ahora, ¿cómo debes actuar? En rebeldía, no, sino que aún así debes ser capaz de someterte a lo que la institución o el Estado te aplique. Si es que es necesario ser sentenciado por la causa de Cristo, pues tú tienes que someterte a ese veredicto dado por un juez o por una institución humana. Eso es muy importante de entender. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros podemos exigir, y eso es algo que de manera práctica puedo decirlo, muchas veces nosotros podemos exigir derechos, pero muy pocos nos autoexigimos a cumplir nuestros deberes. Eso cambia el sentido, ¿verdad? Es lo que hoy día podemos vivir en este tiempo, en los tiempos pasados.
de donde ya no vivimos en un gobierno autocrático, sino en un gobierno, entre comillas, literalmente democrático, porque aún así, ¿verdad? No hay una total democracia en algunos aspectos. Pero, ¿qué es lo que marca en todos estos ámbitos y en todos estos tipos de gobierno humanos? Simplemente entender esa perspectiva que Dios da a través de Romanos, que debemos someternos a todas, a toda persona, a toda autoridad superior. ¿Por qué? Porque es impuesta por Dios. Guste o no nos guste, son impuestas por Dios. Las instituciones que Dios deja a los gobiernos de diferentes países del mundo, son impuestos por Dios. Ahora, ¿quiere decir que Dios está de acuerdo en que haya un gobernante corrupto? No, eso es producto de la condición pecaminosa del hombre, ¿verdad? Sin embargo, ahora algo que nosotros debemos tomar en cuenta es esto. Ustedes imaginan nuestro país y todos los países del mundo sin gobernantes, sin instituciones que tengan cierta jurisdicción en nuestros países. Sería un caos total, ¿verdad? Es decir, que aun cuando un gobernante no esté haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, aún así, eso en la gracia de Dios ayuda a que se preserve un cierto orden, aunque no sea el orden que Dios quiere para nuestros países, producto de la caída humana, producto de esa condición pecaminosa de todo ser humano. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí el Señor? Dice ya en el verso 14, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y es que es así, hermanos, porque si nosotros hacemos lo bueno, ¿acaso deberíamos ser castigados? No, ¿verdad? Si nosotros como creyentes en Cristo hacemos las cosas que son correctas, obedecemos las leyes terrenales impuestas por las autoridades que han sido dadas por Dios, ¿tendríamos alguna justificación para que seamos castigados? No, ¿verdad? Y aquí dice en el verso 14, dice eso, ya los gobernadores como por él enviados, aún por estos servidores que han sido enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es decir, que la autoridad va a actuar conforme a la actitud de las personas. Si es que nosotros hacemos lo malo, pues tendremos que ser castigados. Y eso es parte de la voluntad de Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 13 se relaciona bastante bien. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Porque si nosotros hacemos el bien, hermanos, tendríamos algún motivo por el cual deberíamos sentir temor. No, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo correcto. Estamos cumpliendo con lo establecido de acuerdo a las leyes. Pero si no estamos haciendo lo bueno o lo correcto, entonces vamos a tener temor porque estamos infringiendo una ley. Ahora, por eso dice acá, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Se han dado cuenta que aún las autoridades premian a aquellos que hacen lo correcto? ¿Verdad? Entonces, eso es parte de la voluntad de Dios. Al que hace lo bueno, Dios utiliza las autoridades para premiarlos. Como dice acá,
van a recibir alabanza por los que hacen el bien, pero van a recibir castigo los que están haciendo lo malo, que están infringiendo las leyes. Ahora, dice el verso 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, esto es quizás ahora en cierto modo más fácil de cumplir. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos gobernantes autoritarios como los tenían los hermanos expatriados. Ellos estaban siendo sometidos bajo la presión, bajo la autoridad impositiva de los gobernantes aquí en el Imperio Romano. Y sin embargo, ¿qué es lo que Pedro les está diciendo? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, sin embargo, ¿por qué en el verso 11, que no es el tema de estudio, pero eso te ayuda a entender, de alguna manera, integrar todo este pasaje? Cuando dice el verso 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora, ¿por qué razón? Porque ellos podrían haber estado incómodos ante la actitud de los gentiles, ante el modo de vivir corrupto de muchas personas, y tal vez que aún sus propios pensamientos lo llevaban a tener ira, enojo y otra serie de cosas carnales. Es por esa razón que Pedro les dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, porque aquel hombre que está lejos de Dios actúa de una manera, muchas veces, no siempre, insensata. Entonces, si nosotros actuamos de la misma manera, pues, ¿qué estamos haciendo? No nos estamos absteniendo de esos deseos carnales que batallan, dice aquí, contra el alma. Es fácil obedecer. Imagínate la situación en la que vivían los hermanos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Ellos estaban obedeciendo al Señor y ellos estaban proclamando al Señor Jesús. Pero ¿qué estaban obteniendo por causa de ello? Simplemente la cárcel, la prisión y es más, la muerte, por obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, sin embargo, no me imagino que todos los hermanos cristianos al cual se dirige esta carta, Pedro, estaban obedeciendo cabalmente esto. Por eso es que él está diciendo que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque mientras nosotros estamos en este mundo con este cuerpo corruptible, aún así luchamos con nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Imagínate tener a un presidente autocrático que haga cosas que van en contra de las cosas de Dios y tú te rebeles contra él. ¿Qué va a generar? Simplemente la murmuración. Por eso es que dice acá, manteniendo en el verso 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios. Es decir, van a murmurar no por nuestra rebeldía, sino porque a pesar de que ellos están batallando, ellos están sometiendo su carne a la voluntad de Dios. Ahora, dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, ¿cómo es que los hermanos en esta época hacían callar
la ignorancia de estos hombres insensatos, por esa sumisión a Dios, ese deseo de someterse a la voluntad de Dios, aunque ello implicaba el ser condenados a muerte, sacrificados de una manera tan horrenda y terrible. Esto es muy importante, el estar sometidos a las autoridades. Este pasaje bíblico nos debe llevar a analizar cómo estamos nosotros delante de Dios, delante de las autoridades que han sido puestas por Dios, ¿verdad? Hoy, si bien es cierto, hasta ahora no sabemos quién va a ser el gobernante, pero quien Dios dé su última palabra para que gobierne este país es que ha sido puesta por Dios. Y nosotros debemos someternos a esa autoridad. Sin embargo, ¿y qué vemos en la actualidad? Vemos que muchas personas están de un lado de un candidato y de otro, y está generando peleas hasta realmente peleas y discusiones entre propia familia, ¿verdad? Tú puedes poner y dar la vida por un gobernante, no, porque tú te das cuenta que son seres corruptibles como cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros debemos sometimiento total a Dios, porque aún las autoridades pueden equivocarse, como en este caso, el emperador Nerón estaba dictando leyes totalmente aberrantes, ¿verdad? Y sin embargo, aún así, estos cristianos se sometieron a la obediencia a Cristo. Ellos no renunciaron a su fe. Algo muy importante que nos va a ayudar a entender este pasaje es la historia de un hombre. No sé si ustedes lo han escuchado, pero ha habido muchos mártires en la época en que la iglesia tenía pocos años de vida después de haber sido instituida en Pentecostés. Y dentro de ellos hay muchos hombres que fueron considerados y son considerados mártires, como Ignacio, como Policarpo. Y voy a relatarlo de una manera breve solamente para que nosotros podamos entender este pasaje. Ignacio era conocido como el portador de Dios. Y según este libro, es un libro que habla de la historia de los mártires, es la historia de la iglesia, que es importante que todos nosotros deberíamos conocer. Nosotros no somos conscientes de todo el sacrificio que hicieron muchas personas para que ese evangelio siga siendo transmitido. Y uno de ellos es Ignacio. Ignacio, conocido como el portador de Dios. Algunos dicen que él fue ese niño a quien Jesús tomó y colocó en medio de muchos adultos para enseñar quién es el mayor en el reino de los cielos, lo que está en Mateo capítulo 18. Ahora, según los historiadores, años más tarde, Ignacio, el portador de Dios, se convirtió en obispo de Antioquía. Eso les recuerda, ¿verdad? Antioquía, un lugar muy conocido por Pablo. Ahora, quien años más tarde sería acusado y condenado a morir por las autoridades romanas. ¿Sabes por qué? Por negarse a adorar a los dioses del imperio. Ahora, ¿cuál era el motivo por el cual estos cristianos en la carta de Pedro muchas veces fueron acusados y encarcelados y condenados a muerte mediante crucifixión o mediante salvajes sacrificios? Simplemente por negarte a decir que el emperador era Dios. Porque para los emperadores romanos,
ellos tenían que obligar al pueblo y el pueblo tenía que decir que Él es Dios, que ellos son sus dioses. Razón por la cual Ignacio, un servidor de Cristo, se negó a adorar a un hombre. Y mira, el propósito de Ignacio, según él mismo decía, era ser imitador de la pasión de Dios, es decir, de Jesucristo. En el momento de su sacrificio, lo único que quería que los romanos pidan para él es, oigámoslo, no la libertad, sino fuerza para enfrentarse a toda prueba, para que no solo me llame cristiano, dice, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera, porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Y la razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Hermoso testimonio de vida, ¿verdad? En esta época en la que Pedro escribe a los hermanos, muchos estaban viviendo lo que vivió Ignacio, la persecución por negarse a declarar a un ser humano como Dios. Y es por esa razón que Pedro dice que es mucho mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí está el equilibrio. La obediencia tiene que ser sometida a los principios bíblicos. Si esa obediencia quebranta los principios bíblicos, entonces tú no puedes poner en juego esos principios. Este es un claro ejemplo de la vida de Ignacio. Cómo Ignacio fue capaz de entregar su vida por la causa de Cristo. Y él decía que él quiere beber la sangre de Cristo porque es bebida imperecedera. Él sabía que a través de ese sacrificio iba a obtener esa completa libertad. Como dice Pablo, ese cuerpo corruptible se iba a convertir en incorruptible cuando él deje esta vida. Ahora, qué importante ejemplo para nosotros hoy en día. Ahora, ¿qué más dijo él para terminar? Dice, si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios. Pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, volveré a ser simple voz humana. ¿Ves? Que él está poniendo por encima de su propia vida a su Señor. Ese es el tipo de obediencia que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Dios, pero que sobre todo tengamos una total reverencia al Señor. Ahora, dice la palabra del Señor también acá. Andad como libres, el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque esa verdadera libertad que Dios nos prometió a través del Señor Jesús, cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, esa libertad no es una libertad sin límites, porque una libertad sin límites es libertinaje. Y eso no es lo que enseña el Señor, ¿verdad? Entonces, lo que acá
el Señor dice es que la manera como el cristiano debe andar debe andar en una libertad, pero que no puede poner en pretexto esa libertad para hacer la maldad, porque si no, entonces no es esa verdadera libertad que Dios habla en su palabra. Esa libertad es la libertad que también Santiago, en el libro de Santiago dice, ¿no? Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ves? Ese tipo de libertad es una libertad que no olvida los principios, no olvida los mandamientos de Dios, sino todo lo contrario, es aquel que lo cumple, es aquel que lleva a cabalidad todo lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta esto, ese tipo de libertad es el que nosotros debemos siempre desear y poder actuar siempre en una libertad que está en concordancia con los principios de Dios. Dice en 1 Pedro, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquel que es siervo de Dios es un siervo, un esclavo que obedece totalmente a su amo, ¿verdad? Si en esta época había mucha aún servidumbre, ¿qué siervo, qué esclavo se rebelaba contra su amo? Ninguno, ¿verdad? Y si alguno se rebelaba, simplemente era ejecutado, era muerto. Entonces, lo que Pedro está hablando aquí es que nosotros debemos tener ese tipo de libertad. Uno, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, servir como esclavo a Dios, a tanto así que incluso tiene que estar dispuesto a morir por él. Por eso el Señor dice, el que ama su vida la perderá, pero el que da su vida por causa mía la hallará, ¿verdad? Este hombre como Ignacio, conocido como el portador de Dios, estaba haciendo vivo esa frase que el Señor Jesús dijo, esa palabra extraordinaria. El que da su vida por causa mía la hallará. Él sabía, Ignacio, que si él era juzgado y condenado a muerte por desobedecer una ley autoritaria, una ley humana y corrupta, entonces él estaba glorificando a Dios a través de su obediencia. Sin embargo, aquí da una advertencia, Pedro, también a aquellos que estaban viviendo como cristianos y que de alguna manera estaban haciendo quizás cosas incorrectas, ¿verdad? Estaban permitiendo cosas incorrectas y es por esa razón que da esa advertencia, que ese tipo de libertad de la que Dios habla, de la que el Señor Jesús prometía, no era una libertad para hacer lo malo, porque no encaja dentro del carácter del cristiano la maldad, sino que debe haber una vida santa, una vida que realmente honre a Dios. Ahora, dice la palabra del Señor en el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios,
honrad al rey. Ahora, esto de acá es importante. ¿Por qué razón? Quizás nosotros no tenemos todo el entendimiento de cómo se vivía en este tiempo, pero de acuerdo a los comentaristas, como ya les había dicho hace unos instantes, en esta época había muchos esclavos y estos esclavos eran considerados prácticamente como objetos, usados al antojo del amo muchas veces. Pero Pedro aquí está hablando y está enseñando no solo a los cristianos que están sometidos bajo una autoridad muchas veces autoritaria en esta época e injusta, porque eran hombres incrédulos. ¿Y qué dice? Dice honrar a todos. Ahí lo está diciendo, está enseñando no solo a los cristianos, sino también a estas autoridades. El hecho de honrar a todos es darle valor a cada uno de las personas. Según algunos comentaristas refieren que en esta época hubieron miles de esclavos y entonces al ser tratados como objetos, pues simplemente eran considerados menos que los demás. Aquí Pedro está dándole ese valor a estas personas. Estos esclavos eran tan valiosos, tan importantes como cualquier autoridad, como cualquier cristiano de la época. Entonces dice, honrad a todos. ¿De qué manera nosotros podemos honrar? Pues respetándolos, pues dándoles el valor que Dios le da. Como todos sabemos, todo ser humano es la imagen de Dios. Él nos ha creado su imagen y semejanza. Entonces, debiéramos nosotros, y en esta época Pedro le está diciendo a la iglesia, honren a todos. No le quiten valor a ninguno, por más esclavo que sea. ¿Qué otra cosa también les dice? Les dice, amad a los hermanos. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque de hecho cuando hay armonía entre los hermanos, es mucho más fácil amarnos, ¿verdad? Pero cuando muchas veces ha habido alguna situación, alguna dificultad, algún malentendido, pues es posible que este mandato no lo cumplamos. Y esto es importante, porque el someterse a Dios implica también someterse a todos. Cuando Pablo dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros, eso quiere decir que nosotros debemos ponerle y darle el valor debido a los demás por encima de nosotros. Romanos capítulo 12, verso 10 dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Hoy, por ejemplo, ha sido un hermoso día en la mañana. Hoy, después de mucho tiempo, el Señor nos ha hecho reunirnos en su casa, cantar, escuchar la palabra, abrazarnos en la medida de nuestras posibilidades unos a otros y mostrar ese afecto, ¿verdad? Entrañable. Y eso es muy hermoso. Pedro está diciendo a estos hermanos, ámense, amen a los hermanos. Pero no solamente eso, primero, antes de ello, dice honrar a todos. Está diciendo, si tú piensas que este emperador que está actuando en contra de la palabra de Dios no merece honra, Pedro está diciendo, Dios ha dicho que debemos honrar a todos. Debemos respetar, aunque
las decisiones que tomen sean contradictorias a la palabra de Dios. Y eso habla de ese carácter cristiano que Dios quiere que desarrollemos. Finalmente dice, temed a Dios, honrad al Rey. Porque la manera como tú vas a reflejar el temor a Dios es honrando a las autoridades también. Si tú no temes a Dios, se va a evidenciar cuando nosotros no queremos obedecer a nuestras autoridades. Ahora, se dan cuenta que no solo aquí está hablando de esas autoridades, como en este caso vivían ellos bajo el Imperio Romano, sino también aún las autoridades puestas por Dios dentro de la iglesia y fuera de ella. Es decir, que en todo momento la palabra someterse es muy importante para el cristiano. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. De manera práctica y para terminar, yo quisiera que usted se haga esta pregunta. ¿Está sometiéndose a la autoridad puesta por Dios? ¿Está dispuesto a someterse a la autoridad que Dios ponga en nuestro país? ¿Está dispuesto a someterse a las autoridades que Dios ponga sobre su iglesia o que ha puesto sobre su iglesia? ¿Está dispuesto a honrar a Dios cuando está en juego sus principios? Esto es importante, hermano, porque si nosotros nos sometemos a las autoridades, pues vamos a ser de buen testimonio a las demás. Si hay algo que puedo ver a través de la historia de Policarpo, es que él nunca objetó los designios de Dios, aun cuando él fue sometido a la hoguera, él en todo momento estuvo honrando a Dios. ¿Y sabes qué es lo que provocó en los seguidores de él, en los seguidores de Cristo que estaban a cargo de él? Pues el deseo de imitar su fe, el deseo de obedecer a Dios hasta en los momentos más difíciles. Hermanos, solo Dios sabe el futuro de nuestro país y el futuro de todas las naciones. Pero si en caso alguna autoridad nos pondría una amenaza y nos diría, tienes que honrarme a mí antes que a Dios, ¿estaríamos dispuestos a morir incluso por eso? Esto es muy importante para nosotros, porque la vida cristiana es una vida práctica. La teología tiene que asentarse sobre nuestra vida en el diario vivir. Y eso cuesta humillación delante de Dios. Solamente para terminar, les digo esto. En algún momento de mi vida, hace años atrás, en mi trabajo hubo problemas. Y yo, cuando hubo una serie de hostigamientos de parte de la autoridad puesta por Dios, que era mi jefatura, yo llegué a un momento en que me sentí presionado, me sentí mal, pero llegó un momento en que empecé a guardar enojo hacia mi jefa. ¿Y qué es lo que había sucedido? También mis colegas de alguna manera me decían, ¿no? ¿Por qué te estás dejando? Tú tienes derechos. Tú tienes que hacer un documento para denunciar eso. De alguna manera yo, hermanos, me dejé influenciar y ahí yo estoy poniendo mi responsabilidad sobre la de ellos. Yo hice caso a esas palabras. ¿Qué es lo que generó? Mucho conflicto entre mi jefa y yo. Cuando Dios me habló a través de la palabra de Dios
Y me acuerdo que en un momento dado en mi cuarto yo me puse de rodillas y me puse a orar porque yo me resistía y yo me daba, me dio, me llené de enojo a tal punto que me resistía a perdonar la actitud que tuvo mi jefa para conmigo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor me hizo ver que yo estaba deshonrando su palabra, estaba deshonrando su nombre. Hermanos, eso fue para mí una lección muy tremenda. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que nos sometamos a las autoridades. Y Dios quiere que nosotros podamos honrarle a Dios, aun cuando murmuren de nosotros. Pero cuando nosotros nos rebelamos contra la autoridad, pues lo único que va a generar es más conflicto. Hermanos, ¿cómo acabó para terminar? Simplemente el Señor me hizo ver mi pecado, que yo estaba guardando ira y enojo y me estaba resistiendo a perdonar. Por eso yo les digo, una cosa es fácil hablar de perdón, una cosa es fácil decir, sí, yo estoy dispuesto a someterme, pero ¿sabes cuándo Dios va a abrir tu corazón y te va a hacer ver que hay en tu corazón, hay orgullo, hay aún egoísmo? Es cuando vienen situaciones como estas. Y entonces ahí es donde el Señor desnuda tu corazón y te hace ver que aún hay cosas que no estás dejando que la palabra de Dios obre en tu corazón. No estás suficientemente manso como el Señor Jesús. No estás suficientemente santo como el Señor Jesús. Llegó el día en que yo fui a mi jefa y terminé pidiéndole perdón. Ahora, le pedí perdón, yo no inicié la situación. Sin embargo, sí yo permití que eso crezca en mi corazón. Entonces yo acudí a ella y le pedí perdón por mi actitud. Y recuerdo que delante de ella, yo aún con lágrimas en los ojos le dije, perdóneme porque yo predico al Señor Jesús. Y delante de Dios me avergüenzo de no haber honrado a Dios como debería ser. Hermanos, después de ello, Dios hizo que nosotros nos abrazáramos antes de la pandemia y Dios me hizo estar en paz y Él me ayudó a subir un poquito más ese entendimiento de lo que implica someterse a una autoridad. Hermanos, Dios quiere que sea un sometimiento reverente a Dios. ¿Y cómo nosotros debemos someternos? Pues primero en dependencia total a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos en una total dependencia a Dios, pues nos va a ayudar Dios a someternos a las autoridades. Cuando nosotros no nos sometemos a las autoridades, estamos reflejando que tampoco nos sometemos a Dios. Entonces, hermanos, este pasaje bíblico nos debe ayudar a que nosotros entendamos que toda institución humana, toda autoridad, la que existe en la tierra, ha sido puesta por Dios. Y aunque no sea lo perfecta ni pura, porque no son, muchas veces, no son creyentes los que asumen la presidencia o la dirección de determinadas instituciones, eso no lo desvalida, no lo invalida, sino que tú aún tienes que estar puesto en tu corazón que debes someterte a Dios, aun cuando muchas veces hagan algo indebido. Y dejar, como dice al Señor, ¿no? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Tú no tienes que tomar la espada, porque la espada la tiene Dios y Él es el que va a juzgar. Así como estos mártires fueron
juzgados injustamente, fueron asesinados. Esa sangre no fue en vano. Ese sacrificio que dieron por causa de Cristo nunca fue en vano, porque gracias a ese sacrificio muchos hombres, mujeres y niños llegaron a conocer al Señor. El cristianismo se multiplicó a través del sacrificio. Así que tomemos en cuenta que debemos honrar a todos, aún a autoridades incrédulas, debemos amarnos como hermanos, debemos temer a Dios y debemos honrar a las autoridades. En este caso no somos gobernados por un rey, pero sí debemos honrar al presidente. Y eso no es una obediencia ciega, como les dije. Es una obediencia en la que está puesta a tu conciencia, en la que tu conciencia juega un rol muy importante para una obediencia a Dios.